Sí, bueno, consejera, yo me alegro que usted ahora sea tan obediente con las leyes, pero no ha sido así siempre. Había algunas leyes que no les gustaba, la LOE, y se ha olvidado usted muy pronto de la batalla que dio, la batalla que dio para la aplicación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Bueno, y veo que no comparte tampoco con otras comunidades autónomas que la implantación de la ley requiere de fondos. Es la primera ley que no los va a necesitar para implantarse, y más teniendo en cuenta que en esta comunidad pues partimos de unos años de recortes muy contundentes. Insistimos en querer conocer la memoria económica que debería acompañar a la ley. No la conocemos y no es que desconfíe de usted, es que creo que sería bueno que todos la conociéramos. Mire, consejera, las prisas no son buenas para nada, y mucho menos para poner en marcha de manera adecuada una ley que pretende poner patas arriba el sistema educativo español. Prisas que solo se justifican por el temor del Gobierno del Partido Popular de que les pase como con la LOCE. Prisas y empecinamiento de un Gobierno y de un ministro prepotente obsesionado por llevar a cabo una reforma educativa que no gusta ni a muchos de los suyos, y que, una vez aprobada, pretenden imponer su aplicación con un calendario poco menos que imposible. Pero el ministro, que pasa de todas las organizaciones educativas que no se llamen conferencia episcopal, se vio obligado a convocar a la Conferencia Sectorial de Educación para tratar con las comunidades autónomas la implantación y la financiación, especialmente de los desarrollos curriculares de la ley aprobada. Y en esa conferencia, otra vez, tuvo que pacificar a sus comunidades autónomas, no sé si entre ellas estará Madrid, que siguen teniendo serias dudas sobre los tiempos y recursos con los que van a poder contar para su implantación. Una ley que, vuelvo a repetir, nace prácticamente muerta, y eso tenemos que ser conscientes todos. Tiempo A me parece que les prometió a ustedes, a los suyos, una financiación a través de esos fondos europeos a los que usted se ha referido y que dice que van a ser derivados a la formación profesional básica, pero esa financiación tampoco está nada clara. En fin, improvisación, premura y más improvisación desde el principio. Y esa improvisación pues nos está llevando donde nos llevan, porque resulta que en enero presenta en la conferencia sectorial un proyecto de Real Decreto que manda al Consejo Escolar del Estado para que lo informe, en el que aparecía conjuntamente el currículum básico de primaria, secundaria y bachillerato. Una chapuza de decreto que deberían completar las comunidades autónomas y particularmente las editoriales con los nuevos libros de texto. No me puedo extender por el tiempo sobre la valoración que nos merece el contenido de ese decreto, la sobrecarga de contenidos, los llamados estándares de aprendizaje, criterios de evaluación, las evaluaciones finales de ESO y bachillerato que cerrarán definitivamente el currículum, las reválidas, la cacareada autonomía de centros para desarrollar el currículum que queda en entredicho. ¿Se acuerda de cuando decía este Gobierno que iban a aumentar hasta el 90% en esta comunidad, que iban a ceder el currículum a los centros? ¿Se acuerda? Como dice el catedrático de didáctica y buen amigo mío, Antonio Bolívar, en un extraordinario artículo publicado en Escuela, la verdadera autonomía de la ley no está en el currículum, con toda esa recentralización, sino en la competencia entre los centros para conseguir clientes según la calidad ofrecida a su clientela. De ahí la contradicción entre querer dar más autonomía a los centros para asegurar el éxito educativo, mientras se le recentraliza a niveles increíbles, como hace la LOMCE. Es en esa órbita en la que se inscribe la especialización curricular de los centros. Vuelvo a la chapuza de ese primer currículum. No sé a quién se le ocurriría, nunca se había visto, integrar primaria, secundaria y bachillerato en un solo Real Decreto, ni que el nombre de las asignaturas aparecieran ordenadas no por curso, sino por orden alfabético. Una chapuza que obviamente no coló, porque la conferencia sectorial dijo que a dónde iba con ese decreto, con la consiguiente escandalera en el Consejo Escolar, que precisamente estaba convocado en esa fecha para informar sobre ese único decreto. En fin, un caos impropio de un Ministerio de Educación. Así que el ministro tuvo que recular y, como los malos alumnos, tener que volver a hacer su trabajo y elaborar por separado el currículo de cada etapa. De hecho, se publicaron un mes más tarde y ya no todas las etapas, solo primaria y FP básica.
No sé si a usted le consultarían sobre esos currículos, si tuvo o no algo que ver con ellos. Ya nos contará si fue. En cualquier caso, recomiendo la lectura del informe de esos decretos del Consejo Escolar del Estado, que, por cierto, dejan bonito al ministro. Y durante este tiempo, ¿a qué se ha dedicado el Gobierno de la Comunidad de Madrid? Pues lo que suele hacer, a usar la educación para poder dirigirse a los medios y en una comparecencia, por cierto, bastante bochornosa, trasladar una serie de cuestiones que, a nuestro juicio, merecen explicaciones que espero sepa darnos en esta segunda intervención. Algunas ya ha dado, pero, en fin, sería menester que las completara. Medidas como, por ejemplo, yo le he vuelto a decir que el próximo curso aumentará 1 hora lectiva semanal a las asignaturas de lengua castellana y literatura y matemáticas en primaria, sin decir, y eso se lo ha callado, que otras materias serán las sacrificadas. Porque si no aumentan las 22 horas y media lectivas semanales, que ya nos ha dicho que no las va a aumentar, díganos cuáles serán las asignaturas que perderán ese horario o las que simplemente piensan hacer desaparecer. Y explíquelo también cómo va a resolver el tema de los profesores, porque supongo yo que tendría primero que aumentar el profesorado de esas asignaturas que usted piensa ampliar, a las que piensa aumentar las horas, y con los otros, ¿qué va a hacer? Porque este también puede ser un problema. En teoría estamos hablando de septiembre. No me estoy inventando nada. Estas medidas están colgadas en la web oficial de la comunidad. Otra medida. Como medida de ahorro para las familias, dice textualmente, han propuesto a los editores que no se cambien cada curso los contenidos de los libros de lengua castellana y literatura y matemáticas. Pues es que permítanme, pero es que eso es una propuesta absurda. Es que no sabe el Gobierno, y usted, consejera, lo debería saber bien, que la legislación vigente obliga a que los libros de texto tengan una vigencia de 4 años. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno con las editoriales es exigirles esa vigencia. Pero me llama la atención esa reunión con los editores que se hace ahora. ¿Y por qué? Pues yo pienso que muy sencillo, porque los editores están muy preocupados por la inversión que les supondrá tener que editar unos libros que, con toda probabilidad, dentro de muy poco no van a valer o no les habrá dado tiempo a rentabilizar la inversión, porque ellos saben, como todo el mundo, que la LOMCE se va a derogar. Y ahora el problema que tienen las editoriales es que, como en la Comunidad de Madrid se han suprimido las becas de libros y las familias se están organizando en sus centros con los bancos de libros, pues también habrán ido a esa reunión para preguntarles que qué hay de lo suyo. En cuanto a que la Comunidad de Madrid mantendrá y reforzará el servicio de préstamos de libros que realizan los centros, que también han dicho, hombre, no deja de tener su ironía, cuando precisamente el único mérito que ha hecho la comunidad es el de dejar a las familias sin ayuda de libros cuando las familias más lo necesitan. Y el servicio de préstamos fue eliminado, consejera, hace años por Esperanza Aguirre, cuando entró en la política, de dar el cheque libro directamente a las familias para que se compraran y tiraran todos los años miles y miles de libros. Un despilfarro incalificable que hoy están pagando precisamente quienes menos tienen y están necesitando esos libros. Y la exigua partida destinada a los centros para, en teoría, llevar a cabo esos bancos de libros, pues mire, es que no les dan ni para fotocopias. Dicen también que ampliarán la hora de matemáticas en el segundo ciclo de primaria. Consejera, pero si la LOMCE hace desaparecer los ciclos, está en su artículo 18. La educación primaria deja de estar estructurada en ciclos para estarlo en 6 cursos. Una metedura de pata, entiendo yo, que nos hace temer lo peor, que no solo se ha leído la LOMCE, hablo del presidente, que sí que lo dijo, es que tampoco sabe lo que hay ahora, porque primaria, actualmente ya desde la LOCSE, no tiene 2 ciclos, tiene 3. Y a ver, esto de que el área de ciencias sociales se centrará fundamentalmente en contenidos de geografía e historia de España, evitando así los localismos. Señora Vaquero, debe ir terminando. Oh, qué pronto, si me queda la mitad. Por si me lo puede explicar, porque hasta ahora yo creía que esto era cosa del Gobierno central. Me parece
que es el artículo 24 de la LOE, el que dice que en las materias troncales el Gobierno autónomo no tiene competencias. En cuanto a eso que ha dicho sobre el aprendizaje de inglés, igualando su rango al de lengua y matemáticas, ¿es que no es así ahora? Yo, ¿qué quiere que le diga? Preferiría que se preocuparan más en solucionar los problemas que está causando el programa bilingüe en materias como el conocimiento del medio. De todas formas, sobre el aprendizaje de inglés y sobre el programa bilingüe hablaremos en otra ocasión largo y tendido porque merece la pena. Ahora, otra medida. La parte de historia se estudiará en los colegios madrileños de forma ordenada cronológicamente. Lo han dicho también en este pleno. Fíjese usted que yo creía que el orden cronológico en la historia era poco menos que imprescindible para su estudio y que se hacía así normalmente. Señora Vaquero, debe terminar. Pues siempre quedan algunos profesores, sí, termino, que naturalmente relacionan ciertos acontecimientos históricos más allá de su puro orden cronológico. Es lo lógico. Así que orden cronológico sí, pero libertad de cátedra, señora consejera, también. Bueno, también quería que me explicara, tardo 2 minutos, por favor, que explicara usted lo de la nueva asignatura esta de educación física que proponen llamar educación física y deporte. Pues otra cosa igual, es que la denominación de las asignaturas está en una ley orgánica y tampoco creo yo que tengan ustedes competencia para cambiar de nombre la asignatura. En cualquier caso, dicen que no va a haber libro. Mejor, porque la educación física se desarrolla principalmente en los patios y en los gimnasios de los colegios. Pero, ojo, que aquí hay 100 colegios públicos, 100, señora consejera, que no tienen ni siquiera gimnasio. Bueno, en cuanto a eliminar los libros... Señoría, lo lamento. Venga, pues, no me obligue a cortarle el micrófono, que es desagradable. Seguiremos debatiendo y espero que nos amplíe, sobre todo en estos temas que le acabo de decir. Nos interesa mucho, mucho la educación, la formación profesional básica. Como no nos da tiempo, desde luego, pues lo más inmediato posible tendremos otra comparecencia, le pediremos otra comparecencia para hablar detenidamente de ella. Muchas gracias. Gracias, señora Vaquero. En representación del